Hola, ¿cómo están? Anel Faugier, nuevamente aquí con ustedes, Café Coaching, feliz, como siempre, encantada de la vida, con una invitada, como siempre también, una persona que quiero mucho, que aprecio, que valoro y es doctora, pero es como una tía. Ya es parte de la familia Café Coaching y de la familia Jóvenes de Corazón y de Reconstruir es Volver a Vivir y de todos nosotros. Entonces, una persona muy querida para nosotros. Reinalda, bienvenida. Gracias, Cintia, muy amable por la invitación. Encantada de estar contigo aquí y acompañarte en este momento. Estoy muy contenta. Reinalda viene a hablarnos de constelaciones familiares, un tema sumamente interesante para nosotros y yo sé que te va a llenar el corazón de dudas, pero también de muchas ganas de vivir la experiencia. Así que, acompáñanos. Es un tema muy fuerte, Reinalda. Hablar de constelaciones Sí, familiares, cosa que yo he vivido, lo he experimentado, amo y adoro, pero la gente siempre tiene muchas dudas de esto y tú tienes más de 15 años de experiencia ejerciendo constelaciones familiares. Quisiera empezar para que la gente que nos ve y nos escucha tenga una idea de qué son las constelaciones familiares. ok, Cintia, con mucho gusto. Resulta que entro a estudiar constelaciones familiares de una manera casual o como dicen ahora, de occidencias, que así ha sido todo en mi vida. Entonces, increíble fue este hecho del acercamiento a este tema psicológico. Las constelaciones familiares son un método terapéutico de la psicología. ¿En dónde está sustentada? Pues está sustentada en la psicología familiar principalmente y en la psicología sistémica. Ahora, este tema de constelaciones familiares lo crea un alemán llamado Bert Hellinger, que nació el 16 de diciembre de 1925 hasta el 19 de septiembre de 2019, cuando se va de esta tierra. Te voy a platicar un poco de él porque es importante conocer y saber por qué se dedicó a esto. Él era un teólogo, eh, estaba estudiando para sacerdote y lo envían a hacer su servicio de cristianidad a África con los grupos zulus, ¿no? Los zulúes. Y entonces a él le llama mucho la atención cómo los zulúes veían a las familias, el respeto que les tenían, la honra que les tenían y cómo eso les beneficiaba a estas tribus. Entonces, su primera idea de él fue basarse en el desarrollo de estas gentes y de ahí crear las constelaciones familiares, que te repito, es un método psicológico. Sí, las personas le tienen cierto temor, sienten que es un hecho fuerte, sí es un tema fuerte, porque existen dos maneras de manejar las constelaciones familiares. La manera tradicional, que es en grupo, donde las personas que asisten al grupo actúan como representantes, ¿sí?, del consultante. Y entonces, en el campo de esa terapia, se van a dar fenómenos. Entonces, es una terapéutica fenomenológica. ¿Por qué? Porque a alguien ya se le durmió la mano, a alguien ya le dolió la cabeza, a alguien se tira al suelo, no sabe ni por qué, ¿sí? Y entonces, cada persona o cada situación de esas, al constelador o al terapeuta le está dando una información del sistema familiar del consultante
o del tema que vino a tratar, ¿sí? Ahora, las constelaciones familiares, así como te digo, hay terapia en grupo, hay terapia individual, que es a través de estas figuras, que son los muñequitos de Playmobil, principalmente estos, ¿no? Estos otros, que son figuras abstractas, que representan situaciones abstractas, como la felicidad, la tristeza, la riqueza, la, podríamos decir, la orfandad, la soledad, ¿no? Y entonces manejamos estas figuritas. Estos otros, que son para representar cualquier otra situación que necesitemos representar del consultante en el campo, cuando se trata de terapia individual. Entonces tenemos dos metodologías, la individual y la general, con representantes. Hablamos mucho, bueno, quiero hablar de, hay muchísima gente hoy que hace constelaciones. Y a mí eso me da una frustración y una tristeza porque hay gente que conozco cercana que me dice, no, yo hice constelaciones y me fue fatal. Y eso es lamentable porque Así. cuando hemos vivido una constelación con una persona experta como tú, que yo ya viví constelaciones contigo, al final es muy grato, es muy significativo, muy representativo de nuestra vida, de nuestros propios sentimientos y la experiencia es muy rica Ujú. para nuestro desarrollo personal. Entonces, primero quiero invitarles a que lo hagan con gente que realmente tenga la experiencia. ¿Qué Así se es. puede llevar de aprendizaje o en qué se basa el aprendizaje? No sé si la pregunta está correcta, pero yo creo que es así. ¿En qué se basa el aprendizaje o qué se puede llevar una persona que hace constelaciones contigo? La que hace, La que vive la la que constelación. vive, exactamente, sí, porque el que hace es el terapeuta, Solo es un ¿no? guía, solo es un Ajá. guía. El cliente, digamos, o el El paciente. paciente, ¿qué es lo que se va a llevar? Depende del tema que venga a trabajar, porque también hay situaciones que no podemos constelar por respeto a los familiares, pero tenemos que ser muy honestos en decirle al cliente, este tema no lo podemos manejar. Por ejemplo, ¿cuál? Cuando viene una mamá y nos pide, yo quiero constelar a mi hijo que tiene 30 años y es drogadicto. Pues perdóname, pero no lo podemos constelar, porque el que tiene que venir es tu hijo. ¿O ya le pediste permiso para que él venga? No, que sí le dije y me dijo que a ver, que ve, que qué pasa. Le dije, y ya uno ahí en ese caso es responsable si lo hace o no, pero lo mejor es un tema que se tiene que respetar. Número uno. ¿Qué otra cosa se va a llevar la persona? Lo que vamos a hacer en la constelación es que vea cómo está su sistema familiar en ese momento y de dónde está viniendo su problemática. Eso es lo que se va a llevar. Cuando tú logres verlo y logres entenderlo, mira, yo creo que la paz que eso te deja en tu vida y en tu corazón, Y además, maravilloso. no sé si estoy mal, pero lo alineas, Claro que sí. lo acomodamos en ese momento, ¿no? Así es, así es. Y lo que tú haces para ti le va a resonar a todos los miembros de tu sistema. ¿Quiénes son los miembros de tu sistema? Papá, mamá y todos tus hermanos. Y si tienes hijos, hijos. Al final,
yo entiendo que cuando haces una cosa es cuando haces en la constelación individual, al final es tu energía con los materiales que tú proporcionas y tu instrucción, pero cuando lo haces en grupal, el tema es totalmente diferente. Yo, por ejemplo, como tengo un tema de percepción, como que a mí no me gustan las figuritas y no me gusta en individual, porque yo sí creo que es mucho más nutritivo cuando lo haces en grupo y con personas, además de impactante, ¿no? O sea, yo que he vivido de los dos lados, una como participante de apoyo, digamos, al que está constelando y otra como persona que constela. Claro. Y lo he hecho en muchas ocasiones con personas que no conozco. Entonces, ahí pasan cosas increíbles. Reinalda, si nos cuentas un poco de lo que puede pasar ahí. Sí, definitivamente, definitivamente, Cintia. La constelación en grupo, te puedo decir, para mí en lo personal, es mucho más fácil que la constelación individual. Pero también este es importante. Ahorita te platico de ella. En grupo, como te decía, ¿qué puede suceder? Que yo dé instrucciones, que todo aquel representante que esté percibiendo alguna sensación entre al campo. Ujú. Y entonces entran al campo y allá tenemos que empezar a ver qué sucede con cada uno de ellos. Ahí no busqué representante para papá, ni para mamá, ni para el consultante. No, el consultante está aquí nada más. Y él va a observar y va a ver. Y luego allá tenemos que ver, de acuerdo a cómo se mueve el campo, qué corresponde a cada quien de lo que este consultante me viene a preguntar o me viene a consultar. Pero hay cosas, ay, no sé, ya me vas a regañar si no lo tenía que decir, pero yo lo voy a decir. A mí me han pasado varias cosas. Una, como participante. Una, yo llevo pensando en que voy a constelar, por poner un ejemplo, el dinero o mi empresa. Y al final, la energía trabaja lo que tú requieres trabajar. Tú Claro. puedes empezar trabajando con la empresa, pero al final terminas trabajando con mamá o con tu abuelo o con Así tus es, antepasados, que al final yo creo así que es, Cintia. repercute en el tema empresarial, ¿no? Porque, Claro, pero la primera vez que yo constelé, que yo traía un tema empresarial hace muchos años, y y al final yo llegué hablando de eso o preguntándome qué estaba haciendo mal con la empresa y cómo podía mejorarlo. Y al final terminé constelando un tema de a papá, de de mamá y de abuelita, ¿no? O sea, de mi claro, abuelita, y organizando esa parte. Eso me ayudó a que fluyeran otras cosas, pero eso se me hace súper impresionante. Eso es lo primero. Lo segundo que me impresionó es, lo hice con gente que no me conocía, que no conocía mi historia, eso que es no importante. tenía ni idea, y que al final para mí fue impactante porque parecía que estaba escuchando a mi mamá. Ajá, O sea, con las mismas palabras, las actitudes, las tono de gesticulaciones, voz, o sea, impresionante. O sea, se me ponía la piel chinita, porque fue impresionante. De repente yo tenía una pareja en ese momento que también apareció ahí y que de verdad, yo decía, es que sí, esto piensa él. Porque uno lo sabe, claro, Reinalda. Yo creo que claro, las cosas que pasan, digo, no todo, pero las cosas que pasan ahí, mucho de lo que está ahí ya lo sabes, solo que no le pones la atención, no lo haces, no le pones conciencia y no te das cuenta o hasta que lo ves ahí muy claro, cómo esas pequeñas o grandes cosas afectan en tu vida y en la vida de los que están a tu así alrededor, es, ¿no? así es. Mira, hoy en la mañana con una paciente trabajaba terapia individual y le decía, todo el conocimiento de lo que te pasa y de cómo resolverlo está en ti, Claro. ¿sí? No en mí. Yo nada más soy una auxiliar para ver qué pasa o qué está sucediendo ahorita contigo, en tu vida familiar o en tu sistema familiar. Pero todo absolutamente lo tienes tú y lo tenemos cada uno. Claro, pero yo creo que la constelación hace esa magia. El decir,
no es lo mismo, lo que te decía, traes el tema, tú sabes lo que está pasando, solo que no lo tenemos consciente. Entonces, cuando ves ese panorama, también creo que Sí, otra de las cosas que yo considero que he vivido en constelaciones, el ser humano, yo siento que por naturaleza es egocéntrico. O sea, totalmente. yo pienso en mi dolor, en lo que yo sentí, Ajá. en lo que a mí me duele, en lo que, pero difícilmente somos empáticos. O sea, nos cuesta trabajo ser empáticos. Ese es un hábito, porque yo trato de ser lo más empática que Claro, pueda, pero es algo que he tenido que aprender. O sea, por naturaleza no lo somos. No decimos, ay, bueno, tuve esta discusión, pero ¿qué de esta discusión fue mi responsabilidad? ¿Qué de este sentimiento es mi es mi responsabilidad? ¿Qué de lo que mi mamá está haciendo conmigo es es mi porque ella trae una historia también? Entonces, así creo es, que las constelaciones también te abren un panorama de decir, a ver si es cierto, sí, pobrecito de ti, pero mira todo lo que pasa acá, ¿no? Y cuando te das la así es, oportunidad de ver todo lo que pasa en tu núcleo de amor, en tu metro cuadrado le llamo yo, porque ahí puedes ver a tu pareja, a tus claro, hijos, a tus papás, que son la gente de nuestro núcleo de amor, ¿no? Nuestro colchón de protección y darnos cuenta de cómo es todo el panorama, te ayuda a liberar muchas emociones, sobre todo negativas, ¿no? claro, Y eso es maravilloso, es impactante cómo la representación en una constelación te puede abrir los ojos, no solo al problema que vienes a trabajar, sino a un millón de más, posibilidades más así para es, poder transformar tu energía y la y de tu los vida, tuyos, ¿no? Y tu y vida. tu vida. Así es, Cintia, es el hecho de que si tú estás trabajando, como acabas de decir, y empiezas a percibir algo de lo que sucede en tu sistema familiar, pues estás resolviendo temas del sistema familiar sin que te des cuenta. Y eso es lo atractivo, lo agradable, lo, lo bueno de un trabajo de constelaciones. Es como que te quiten una venda de los ojos, Así es. ¿no? Y Te quitan una primera capa y y después luego uno se vuelve adicto, porque yo ya todo otra. el tiempo quiero estar así, bueno, por una cosa, porque la energía se mueve, y tu Claro, vida es una hoy y otra en un año, claro, ¿no? claro. Y tienes que ir acomodando tu energía poco a poco y constelar como no decirte cada semana, no. Constelaciones es cuando tu cuerpo te lo pide. Otro punto importante que me gustaría que hables, una cosa es la persona que está constelando, pero los que vienen a acompañar Ah, a esa persona también trabajan, ¿no? claro, Cuéntanos definitivamente, por qué. definitivamente. Muy bien. Tenemos al representante a mi derecha. Tenemos este es el consultante. Tenemos a los representantes que seleccionó y que puso en el campo, ¿no? Y tenemos a mucha gente que no está participando en el trabajo de constelación y está ya sentadita observando, viendo qué pasa, qué sucede, ¿no? Bueno, pero resulta que de lo que se está trabajando en el campo, yo si estoy sentada acá nada más mirando, pues me está resonando a mí también, por el simple hecho de estar presente en ese momento y en ese lugar. Y algo, no sé qué, me voy a llevar que sanó en mí y se resolvió en mí, Es que yo no sé, Reinalda, si es como nosotros en el coaching, por ejemplo. A mí no me gusta dar coaching individual. Me gusta dar mucho coaching en en grupo. grupo. Y cuando yo levanto a una persona o le pido, a ver, compárteme cuál es tu tema, y yo le empiezo a dar coaching en grupo, al final siempre te resuena, porque todos tenemos un papá así, una mamá así. O sea, los patrones son muy similares unos con Así otros, las es. creencias son muy similares. Yo no sé si sea igual en las constelaciones, pero yo siento que eso pasa. Aquí escuchas y a veces escuchas, por ejemplo, yo un día tenía, no sé, un hombre con una personalidad muy similar a mi patrón de hombre, ¿no? Y ese hombre hablaba
evidentemente tenía como patrón una mujer como yo, empoderada, controladora, o sea, todo lo que, Todo. todo lo bueno y malo que me acomoda. Ajá, Y entonces él empieza a hablar de esto y yo digo, claro, así se siente mi pareja conmigo, como este hombre se siente con esa pareja así que es. tiene. Entonces, al final es un gran aprendizaje para mí escuchar a esa persona, pues hablar de una persona que Como tú, tengo ahí como yo y claro. que lo estoy viendo en su vida, ¿no? Y eso te hace ser más empático con, como aprender y escuchar a otra persona te hace que te caiga el 20 de manera diferente. Así es, No sé si así es en las constelaciones. así O es, sea, o totalmente igual, y al fenómeno se le llama resonancia. resonancia. O sea, resuena el asistente con el tema del consultante Así y es. se resuelven situaciones similares. Es bastante, yo, para mí las constelaciones son de las terapias más fuertes que he hecho en mi vida, porque el aprendizaje ha sido fuerte. O sea, yo tuve un padrastro durante muchos años que aparte creía que era mi papá, y eso fue un perdonarlo y hoy agradecerle, ¿no? O sea, Claro, independientemente que no es alguien que quiera en mi vida, pero el poder perdonarlo desde mi corazón, no desde, ah, ya lo voy, no, no, perdonarlo y decir, está bien, tiene su historia, tiene su razón, pero al final me dio su apellido y eso me hizo no ser una bastarda, decimos, claro, en el realidad sí es, claro. ¿no? Ujú. Entonces, ese tipo de cosas uno las descubre en constelaciones, que son cosas Sí, fuertísimas, que sí, nunca piensas que vas a venir a hablar de eso, porque yo en la vida hubiera metido a esta persona a mi constelación, ni a mi vida ni nada, pero salió pero es ahí, o sea, salió, que esa es otra cosa claro, impresionante, algo que ni te imaginas que, ¿y quién es este hombre que es tan mágico, tan... Cuando a mí me preguntan de constelaciones, Renalda, de repente digo, es que tienes que vivirlo porque hay muchas cosas que son difíciles de explicar. así O es. sea, por ejemplo, no, otra vez no sé si estoy haciendo bien en contar esto, pero siempre lo cuento, Reinalda, ya me No, está regañaste. bien, Pero yo perfecto. me acuerdo, la primer constelación que hice en una certificación que fui a tomar de otra cosa, era de coaching, pero dentro de eso nos enseñaron a hacer como mini Mini cosa, constelaciones para ajá, poder alinear pequeños en algunos movimientos. entrenamientos de coaching, ¿no? Como para Ujú, sanar papá, mamá. claro, Pero el primer ejemplo nos lo hicieron como toda una constelación familiar. Y de repente, yo todo el tiempo, porque al final siempre ¿qué es eso? También creo que es interesante que la gente lo sepa, que siempre está hecho a base de preguntas, ¿no? Tú vas todo el tiempo haciendo preguntas y acomodando y tu inconsciente va hablando, ¿no? Y de repente me pusieron ahí en un lugar de un personaje y yo todo el tiempo que para a mí eso fue lo que me superimpactó, nunca podía poner mi pie bien puesto. Era como todo el tiempo estuve de puntitas porque yo asentaba el pie y sentía que me daba un tirón en la pantorrilla. Y cuando termina la constelación, o ya cuando estábamos casi cerrando, pues todo el tiempo te preguntan: "¿Y cómo te sientes? ¿Y qué claro, sientes?". sí, Y tú ya nos empiezan a explicar, y le digo: "Oye, es que, ¿sabes qué? Que yo siento un dolor en la pantorrilla", y la chica que estaba constelando, así, ¿no? lloran. Y mira, se me eriza la piel de acordarme. Y me dice, era mi hermana, tenía un pie más corto que el otro. O sea, a mí eso me quería desmayar, pero yo creo que esas son las Claro, cosas mágicas que sí, pasan en las sí, constelaciones, sí, ¿no? es lo fenomenológico, Que cómo lo explicas. porque así se maneja fenomenológicamente. Pero ¿estás de acuerdo? Por eso yo cuando me dicen, Cintia, pero es que es muy difícil de explicar lo que pasa en una constelación. Sí, Pero también es muy delicado que la gente sepa y tiene que tener mucha conciencia de que si vas a ir a hacer una constelación, es tan delicada, tan energética, tan fuerte, que sí tienes que investigar bien con quién vas. así es, porque se han soltado una gran cantidad de falsos consteladores que porque leyeron, que porque estudiaron un pequeño curso, o sea, No, no, como te digo, yo tomé un curso de coaching donde nos enseñaron a hacer mini constelaciones, como ajá, un ejercicio para arreglar un sistema de algún claro, momento, pero eso no me hace una consteladora, ¿no? O sea, así es. Y entonces el problema es que inician una constelación y al paciente o a su consultante lo dejan abierto. esa es otra. Y si no saben cerrarlo, si no saben cerrar la problemática de la persona,
va a ser peor para su desarrollo emocional, psicológico, para todo lo que tenga que hacer en su vida. Se quedó a la mitad, se quedó abierto Es correcto. y eso no es posible. O sea, cuando constelamos a una persona tenemos que cerrar el trabajo, definitivamente, para que esa persona se vaya realmente atendida como se merece cualquier paciente. Reinalda, ¿cómo podemos darnos cuenta o qué deberíamos de preguntar para darnos cuenta si la persona que va a hacer la constelación es una persona profesional y tiene las herramientas adecuadas para hacerlo? Por ejemplo, primero debe de tener un título o un diploma de las horas que estudió o que lo trabajó, ¿no? Segundo, el lugar que lo respalda. Para mí eso es muy importante, ¿no? Porque te voy a poner un ejemplo. Un día me llega un paciente, yo como médico, y me empieza a hablar de las constelaciones. No es que nosotros todos los jueves hacemos constelaciones en Chapingo. Chapingo, Escuela de Agronomía, ¿no? Ajá. Y entonces, oye, ¿y qué les dice su constelador o consteladora? ¿Cómo trabajan? No, pues nos pone a ver el cielo para que veamos las estrellas. ¿Te imaginas? Entonces, hablando de algo que nada tiene que ver con un trabajo de De constelación. constelaciones. Tenemos que saber que el trabajo es sistémico y familiar. De ahí, quien sabe no se sale, Claro. porque todo está en el sistema. Todo tu sistema es el que tiene la información para resolver la problemática. Si hubo excluidos, si hubo violaciones, si alguien murió de un accidente o si hubo un asesinato, en fin, todo eso llega a ser parte de un sistema familiar que está impactando en las diferentes personas. Y lo curioso es que no impacta en la generación inmediata, sino a partir de la siguiente y las siguientes generaciones. Que eso también no hemos hablado de eso. Las constelaciones nos ayudan a cortar con patrones, Así ¿no? es, O sea, sí. cosas que yo voy a poner un ejemplo. Mi mamá, ay no, porque tendría que quemar a mi mamá, pero bueno, un poco. Mamá, sorry. Pero por ejemplo, mi mamá, o sea, mi abuela, desde mi bisabuela, fíjate, mi bisabuela fue una mujer soltera, tuvo pareja, o sea, bueno, a ver, tuvo pareja, tuvo esposo y todo, pero envidió súper joven, al final empresaria y todo, pero sola. Luego mi abuelita, ¿no? Al final mi Sí, abuelita se casó 3 veces, pero al final ella fue el sostén económico, no sé qué, y al final sola. sola. Mi mamá, 3 matrimonios, bueno, dos, y mi papá. Entonces al final, 3 matrimonios y yo, y súper empoderada, exitosa y todo, sola. Sola. No es casualidad que yo, exitosa, empresaria y sola, ¿no? Ajá, Entonces, ajá. las constelaciones te hacen ver eso, son patrones energéticos que venimos cargando de otras generaciones y descubrir, porque ya después si te decides, como en mi caso, y digo, bueno, yo soy muy tranquila sola, está Claro. bien, pero al final es entender por qué, ¿Por ¿no? qué? ¿Por Claro, qué? Y si claro, quieres modificarlo, también eso te da la habilidad de decir, así lo puedo cambiar. claro. Y como ese ejemplo puedo poner muchísimos, ¿no? O sea, los hombres en mi familia. Entonces, creo que descubrir tu círculo, tu constelación literal familiar, Tu sistema tu familiar, sistema tu familiar sistema familiar. te abre a diversas posibilidades de primero entender. Nosotros aquí en Café Coaching decimos conciencia. Entonces, Sup- primero hacemos conciencia de dónde estás ¿Dónde estás? parado Ajá, y qué hay en tu claro, sistema, en tus creencias, en tu historia, ¿no? Luego, acciones, así es. que además dentro de la constelación vas tú haciendo movimientos que ayudan Para ver, para ver y para mover la ajá, energía, ¿no? así Que es. ahorita voy a detenerme ahí. Y luego es frecuencia, que es hacer nuevos hábitos y camino a la excelencia. Claro. Entonces,
Cuando tú mueves energéticamente en una constelación, ¿qué pasa? Pues también energéticamente se está moviendo el sistema familiar y aquí lo estás moviendo y muchas veces sucede que si alguien de tu familia que está en otro país le está resonando allá lo que estás haciendo aquí. No, y al Eso es lo que final, pasa. por ejemplo, se acomodan las cosas. Sí, A mí me pasó, ahí voy otra vez a quemar a mi mamá, pero, o sea, por ejemplo, yo en una constelación, yo crecí muy pegada a mi abuelita por toda una historia, pero al final mi mamá es mi mamá. Y yo siempre dije, es que a veces mi abuelita ha sido más mi mamá que mi mamá, o sea, pero no es que mi mamá deje de ser mi mamá, las no, amo exactamente igual, ¿no? Y entonces yo siempre decía eso. Y en mi constelación salió mi mamá exigiendo su lugar de mamá. Y claro. entonces ahí acomodaron a mi abuelita en el lugar de abuelita. O sea, mi abuelita, la que estaba constelando, decía, es que ese es mi lugar. Quería el lugar de mi mamá, ¿no? Ajá. Y estuvo muy increíble porque estuvo demasiado increíble porque al final cuando yo las acomodo, no sé si lo debo estar contando, pero pues es para que la gente No, no, entienda. no, está Pero perfecto. como un mes después, un día mi mamá me dijo, es que fíjate que fui con mi mamá y me dijo, Eva, yo sé que tu hija es tu hija, pero yo la amo y la adoro como si fuera mía. Pero quiero que sepas que yo te reconozco como su mamá. Mira, cuando mi mamá me lo contó, casi me muero del infarto, Pues porque sí, eso pasó en porque mi constelación. claro, Entonces, claro, creo que todo lo que la energía que se mueve ahí, tarde o temprano, como dices, así esté se en otro lado, acomoda, se se va acomoda a afuera, acomodar. se acomoda Así es, afuera. así es. Pues es maravilloso, de verdad, Reinalda, no sé si tú quieres agregar algo más, yo lo único que puedo hacer es invitarlos a que se den la oportunidad de vivir esta De experiencia. vivir la experiencia y de permitirse resolver situaciones familiares de tipo sistémico. Porque, mira, desde que estoy aquí en Yucatán, en Mérida, me he dado cuenta de la problemática tan severa, tan tremenda que existe a nivel familiar. Porque ese ejemplo que acabas de poner de la abuela, no, hombre, aquí toda la gente está criada por la abuela y de Ay, hace mira, una, dos o tres los generaciones. divorcios. Tienes un divorcio, ya desestructuraste el sistema Así familiar. es, O sea, tienes, pues si el papá es un poco coqueto, promiscuo, ya dañó el sistema familiar, ¿no? así Sí, bueno, es. aquí si uno respira, daña el sistema familiar. Entonces está bien, si ya respiramos y desestructuramos, como Claro, acomodémoslo, acom- ¿no? O sea, yo no soy exactamente. la responsable de si mi papá tuvo ojos No, pispiretos, no no, lo no, no, soy, no, no. pero al final es mi papá, entonces, ¿qué Claro, tengo que hacer? Alinearlo, porque sí o sí repercute en mi en tu resultado de hoy. vida, así Entonces, es. no podemos hacer nada por nuestro pasado, pero sí No. podemos hacer por el nuestro, por Y nuestro hoy, aquí y ahora, y para, alinearlo. para alinear a tu familia también y a tus hijos para el día de mañana. ¿No? Y que no sigamos repitiendo patrones y Exactamente, energías que no nos corresponden, exactamente, sobre ¿no? todo patrones. Pues, de verdad, te agradezco muchísimo Ay, que hoy nos hayas dado la Cintia, no tienes que oportunidad, agradecer, muchas y gracias. quiero decirles que, bueno, evidentemente la vamos a tener mucho por aquí de invitada, compartiéndonos toda su experiencia, una persona, pues, mágica, llena de amor y llena de estas ganas de transformar, ¿no? De transformar a los seres humanos y de poner todo su De cariño, ayudar, de ¿sí? ayudar, Y de al final ayudar porque no podemos ni debemos transformar. no, No. pongo la palabra incorrecta entonces. Ajá. Bueno, de ayudar, Sí. de dar tus De herramientas para que la gente claro, claro. Ellos son los que deciden si transforman o no. Tenemos que respetar. Y fíjate, Bert Hellinger, curiosamente, crea los órdenes del amor porque a través de ellos vamos a vivir tranquilamente. Y es uno, el respeto al otro, respetar su vida, honrarla, que es aceptarla tal como es. El equilibrio, no debes dar más de lo que no tienes, porque si lo haces, metes en desequilibrio a tu sistema.
El otro es la pertenencia, que es un tema por el que todos luchamos. El pertenecer a mi sistema familiar. Cuando a mí me excluyen por determinada situación, está desequilibrado el sistema y mi problemática puede ser muy severa en cuestiones emocionales, en cuestiones de salud, en muchas cosas. Y el orden. En mi sistema, ¿quién fue primero? ¿Qué hermano o hermana es el primero? Si yo estoy acá en el quinto, sexto, séptimo lugar y quiero brincar a ocupar este lugar, estoy modificando el sistema familiar. Entonces son situaciones que es muy común que O se un hijo viven. se pone de papá, o Exactamente. Un hijo se pone de papá, una hija se pone de esposa, un hijo se pone de marido. o la misma esposa. Mira, por ejemplo, yo lo veo, otra vez Sí, hablo con mi pobre madre, pero pues bueno, es que con ella vivo y con ella claro, tengo que poner los ejemplos. Pero mi mamá, pues al final se queda sola y ella se apoya en mí porque soy la hija mayor y de repente le digo, ma, no son mis hijos, son, pero hoy. Pero claro. durante muchos años, pues yo me Lo enrolaba en ese rol resolviste. y aparte fui el papá de mis hermanos, ¿no? De, ¿por qué estás haciendo esto? O sea, yo era la que Sí, regañaba y sí, le voy a decir a tu hermano. O sea, al final tomé el rol de papá. Hoy ya no. Hoy le digo, no, son tus hijos, ¿no? claro. Pero me costó muchos años Sí, entenderlo y aprenderlo. Y sí, esto es algo sí. tan común, Ujú, ¿no? Que cuando la sí, mamá está sola, el hijo toma el lugar. Incluso yo lo veía, por ejemplo, con un amigo muy cercano que era viudo. Bueno, perdón, es viudo. es Es viudo y entonces a su hijo pequeño lo empezó, cuando viudo, a dormirlo con él. mm, Y yo le decía: "No, le estás haciendo muchísimo daño". sí, Y entonces ya el hijo le hablaba: "Papá, no se te olvide el súper, papá", porque le está poniendo la energía de la claro, de la esposa, ¿no? esposa, O sea, seguro. entonces esas cosas se tienen que alinear Sí, y se tienen que sí, arreglar definitivamente, para que cambiemos esos roles que no nos definitivamente. corresponden. Así Reinalda, es. te agradezco Cintia, mucho de verdad no el haber tienes que estado hoy con agradecer. nosotros. Espero que sea la primera de muchas. Me encanta estar Claro que contigo sí, aquí. claro, Muy Cintia, agradecida de que muchas nos hayas gracias. acompañado. Y bueno, escriban sus dudas, compartan. Es importante hablar de eso, de las constelaciones familiares. ¿Y quieres agregar algo, Reinalda? Pues nada más invitarles a utilizar esta terapéutica con profesionales. Así es, hagámoslo con conciencia. Soy Cintia Anel Faugier, Café Coaching. No lo olviden, compartan y dense la oportunidad de transformar su vida.